¿Cómo están? Estamos en un nuevo episodio de L45 y tenemos a una muy interesante invitada. Estamos con Carla Saucedo. Carla Saucedo, además de ser jefa de carrera de comunicación en la UPB en Santa Cruz, también es una muy reconocida periodista deportiva y es un honor estar acá contigo. Hola. ¿Cómo te va, Luis? Gracias por la invitación. La verdad, feliz de poder conocer mi casa de Cochabamba. Mi casa de Santa Cruz es la UPB, y conocerlos a ustedes, estar acá en L45 y poder compartir un poquito es un placer para mí. Nosotros estamos muy contentos de tenerte acá y a mí me gustaría un poquito evocar al momento en el que tú mencionabas que habías ido desde muy pequeñita a la cancha, al Sí. estadio, ¿no? Que has tenido esa relación. ¿Cómo podrías recordar ese momento? ¿Puedes recordar qué partido era? ¿Tienes información sobre ese momento inicial? ¿Sabes que tengo medio flashes de cuando fue la Copa América del 97? Ya. Que me llevaron un par de partidos. No sé si habrán sido los primeros, pero me imagino que por el contexto, algo de flashes tengo. Más allá que tenía 6 años, tengo un poquito más de recuerdo, pero no tengo tanta claridad. Me acuerdo que era un partido de México, no mucho más, y después mi padre siempre estuvo muy ligado al fútbol desde el ámbito dirigencial, pero no había nadie del ámbito periodístico en mi familia. Entonces, yo creo que hubo no sé, un clic en mí que hizo que me enamore del fútbol. Y fueron pasando los años y como no me veía como futbolista, nunca lo practiqué, nunca me llamó la atención, busqué algo que me pueda llevar a vivir en sintonía con el fútbol, de que sea prácticamente mi forma de vida. Y así llegué al periodismo. Algo que a mí me llamó muchísimo la atención era que tu carrera se remonta desde hace mucho Yo atrás, empecé a los 16 años. el 2011 en radio. En realidad, el 2006, Ya, 2006, 2005, finales de 2005, inicios de 2006, comenzaste en radio. empecé. Empecé en radio, haciendo ACF, Asociación Cruceña de Fútbol, que es la departamental, digamos, para poder llegar después a la Simón Bolívar y de ahí buscar el ascenso. Hice un par de años eso, hice fútbol femenino. Es más, yo estaba todavía en el colegio cuando empecé a tener estas primeras experiencias, buscándomelas. Como te digo, no tenía nadie en mi familia que esté en el ámbito periodístico. Y en el Tahuiche, ya en el estadio, antes las cabinas, antes de la remodelación que recién hubo, eran del lado de preferencia butaca y las cabinas daban un pasillo. Y yo llegué tipo caminando por ese pasillo y preguntando si podía trabajar gratis, entre comillas, en realidad para estar ahí, para poder ir aprendiendo, ir viendo. Y obviamente la primera vez que estuve me dieron 30 segundos en toda una transmisión y después fui aumentando un poquito más de participación, de ahí llegaron más oportunidades. Hice un curso técnico porque seguramente este mito lo habrán escuchado demasiado, de que comunicación no es una carrera. Al principio a mí me lo decían también y he escuchado a mis alumnos bregar con eso para poder romper ese estereotipo que tiene la gente, ese estigma. Y me dijeron, es un hobby, la típica, ¿no? Y hice un curso técnico de comunicación social que duró 2 años en paralelo al colegio, porque supuestamente después tenía que estudiar una carrera. Me terminé de enamorar más, entonces no me veía en otra área. Entonces dije, cuando ya estaba haciendo mis primeros años en la radio y terminaba el colegio en paralelo al instituto, dije que quería dedicarme a esto y es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Algo que siempre has destacado en entrevistas que das es la preparación que tienes para los partidos. Sí. Eh, Eso es fundamental y si tal vez podrías compartirnos un poco de cómo es tu metodología, de repente algo que siempre llama la atención, por ejemplo, es justamente poder apreciar a comentaristas que están preparados, que tienen Sí. mucha información. Incluso a mí me llega a sorprender cómo pueden tener datos tan precisos en un momento tan fugaz, ¿no? Como un partido de fútbol. Sin revelar tus No, es que secretos. no hay ningún ¿Cómo secreto, podrías literalmente. comentar? Como cualquier chico se estudia todo para un examen, para mí el examen es cada partido. Obviamente hay partidos y partidos. Por ejemplo, yo sigo la división profesional del fútbol boliviano desde que tengo uso de razón. Entonces hay cosas que es mucho más fácil para mí saberlas sin estudiarlas porque sé que, no sé, tal salió campeón este año y tal lo dirigía, tal partido fue así de mucha relevancia. Hay cosas obviamente del día a día que no te vas a ir acordando y para eso está la investigación previa. Entonces, si vos tenés, no sé, el partido
Bolívar Gremio de Copa Sudamericana, que acaba de pasar en estos últimos días. Si tenés ese partido, ¿qué buscás? ¿Por qué Bolívar está en la Sudamericana? Se había jugado la Libertadores. Eso lo tenés ya un poquito porque has seguido todo el año cuál ha sido su participación, cuáles son los jugadores destacados de Gremio, cómo está en el Brasileirao, cómo llegó también a esta Sudamericana. Y empezás a buscar, empezás a ver partidos para ver cuáles son las características de las diferentes posiciones, que si el lateral sube, que no sé, que si tiene un arquero de experiencia, que tiene un 9 goleador, un 10 que le pega bien de pelota parada, te vas familiarizando con las características. Y a partir de ahí, obviamente, también buscas datos de interés que te puedan remontar a lo estadístico, digamos. Cada vez que Gremio jugó con un equipo boliviano, no sé, perdió siempre La Paz, digamos, ¿no? Por ejemplo, por así decir. Y todo eso lo vas preparando, no lo podés ir buscando durante el partido, porque durante el partido capaz el comentarista tiene un poco más de tiempo que el relator para buscar algún dato que ese ratito uno dice, pucha, ¿te acordás tal cosa? Pero no estamos seguros y lo buscamos ese ratito. Yo, por ejemplo, para un partido siempre estoy con mi computadora, siempre estoy con mi cuaderno, porque en mi cuaderno tengo el dibujo táctico para ya con el golpe de vista saber quién es el que está por la banda, quién está para el medio campo, quién es el central, y etcétera, ¿no? Pero no es que llegamos directamente, por lo menos en lo personal, no es que llego y me siento a ver qué partido toca. Me has hecho recuerdo a una frase de Guardiola, ¿no? Que él decía que hay muy pocas personas que tienen la fortuna de vivir con su pasión y vivir de su pasión. Y tú siempre has mencionado también en entrevistas anteriores que tú amas hacer esto, Sí. ¿no? Y justamente eso es lo que se ve reflejado. Y el haber apostado, ¿no? Por periodismo deportivo en un momento en el cual, por ejemplo, se está reinventando el periodismo, los medios, ¿qué te ha motivado a seguir empujando ese sueño, pese a que el contexto se veía un poco Es que en complicado? ciertos momentos era difícil, ¿no? Era complicado. Por ahí cuando empecé y tenía 15, 16 años, uno no ve qué problemas va a tener a futuro cuando en realidad querrás vivir de una profesión. Y le metés y decís que vaya pasando lo que tenga que pasar. El 2011 justo fue la Copa América que tuve la fortuna de cubrir mientras yo vivía en Buenos Aires. Allá me formé académicamente, allá estudié. Y después, obviamente, cuando volví de Buenos Aires, empecé a trabajar. Tuve la fortuna de trabajar con Papi Number, que es uno de los destacados del periodismo nacional. Tuve un par de años ahí. Y de ahí me salió la oportunidad de irme a hacer una maestría a España en redacción, que era algo de lo que me había enamorado y no sabía las facultades que podía tener hasta no estudiar la carrera. Y me fui a hacer la maestría y cuando volví, dije, ¿y ahora? O sea, porque, ok, tenía los mismos espacios por ahí que yo tenía antes de viajar, pero quería seguir creciendo. Entonces, es como cuando te empezás a replantear si las decisiones que fuiste tomando son correctas, porque capaz estás en un momento de hueco que no le pasa solo a un comunicador, le puede pasar a un ingeniero, le puede pasar a un economista, a cualquier persona que vuelve de un posgrado y ahora buscar un lugar donde te puedas asentar laboralmente. Y seguí en la radio, seguí haciendo algunos programas, estaba de maestra de ceremonia, me acuerdo, tratando de llenar los baches financieros. Y después me llegó la posibilidad de Tigo, de entrar en el 2019. Yo entré a Tigo solo por la Copa América. Inicialmente iban a ser 5 partidos, terminaron siendo 11, si no me equivoco, y una relación de más de 7 años. Fueron años de mucho aprendizaje. Digo, cuando yo entré, por ahí la gente no me conocía y decía, ¿de dónde? Y en realidad, cuando yo llegué a Tigo, tenía más de 10 años de haber hecho miles de partidos en transmisiones de radio. Entonces, Y además la estadía en España coincide justamente con el trabajo en Diario Marca, ¿no? exacto. Que, bueno, es uno de los grandes Este es mi nombres Real del Madrid. periodismo deportivo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha podido terminar de consolidar tu perfil profesional, la experiencia en Marca? La verdad es que ese, ya digo, fue mi paso por el Real Madrid del periodismo. Si hubiese tenido una carrera futbolística, me fichó el Madrid y estuve ahí una temporada y después para volver y seguir con la carrera. Ese fue, yo creo que el paso más importante de mi carrera, porque Marca es de los medios más reconocidos a nivel mundial, no solamente español o europeo. Y no solamente conocer un montón de colegas, de profesores, de personas que han quedado, ya han pasado 10 años, este año se van a cumplir 10 años desde que me fui a España, y todavía tengo esa relación o esa confianza
de pedir esas tutorías, de buscar opiniones, de todavía, y creo que este sentimiento va a quedar para siempre, de tener ese orgullo de haber estado en el mejor periódico deportivo de todo el mundo. Y estar en un área que disfruté bastante, estuve en el área digital de la parte de fútbol América. Entonces todo lo que iba pasando respecto a los futbolistas latinoamericanos que estaban jugando en Europa, o principales ligas como la Argentina, o Copa América, que me tocó vivir, por ejemplo, allá. Tuve la oportunidad de hacer coberturas, hacer entrevistas importantísimas. Ahí tenía casi que el teléfono abierto y me decían, si querés hacer una entrevista, hacela. Entonces yo aprovechaba, no es lo mismo que diga, hola, soy Carla Saucedo, periodista, ¿te puedo hacer una entrevista a una persona de X? Y me va a decir, por ahí no, porque eran personas muy, muy importantes mundialmente, a que diga, hola, soy Carla Saucedo, del diario Marca, para hacer una entrevista a quien aproveché, digamos, en ese momento, a Fernando Cabenay, que yo soy muy hincha de River, entonces lo aproveché que estaba terminando su carrera, a Salvador Cabañas, a jugadores que en su momento fueron muy relevantes y que yo aproveché para alzar el teléfono y decir, soy de este medio y ellos me quieren dar la entrevista. ¿No? Y siempre has comentado, ¿no? Afinidad con el Real Madrid, River. Sí, exactamente, Y en son mis equipos. Bolivia. Y en Bolivia, no importa cuál, igual vamos a sufrir, ¿no? Y más de donde vengo. ¿Y cuán importante es justamente poder encontrar el equilibrio entre algo que realmente te apasiona y una formación profesional? Sobre todo ahora que estás gestionando también una carrera de comunicación, y cuán importante es tomar esa decisión y al mismo tiempo poder estar en un lugar donde se te van a dar las herramientas y también el know-how para que puedas enfrentar y poder destacar como tú lo haces, o cuán importante es, cómo lo ves ahora que estás desde la gestión académica. Es un lado diferente, ¿no? Al periodismo. Es más, la carrera de comunicación tiene materias de periodismo que yo la doy y las disfruto y me encantan. En la carrera son las que espero para poder compartir con los chicos y mostrarles cuál es la sensación del periodismo como tal. Y la verdad es que, sabes que me ilusiona saber que los chicos quieren formarse. Porque cuando yo entré a la universidad, todavía se sentía mucho el empirismo. Y en pleno 2026 que estamos, no puede haber empirismo. Y yo siempre les doy este ejemplo. A mí, por ejemplo, me encanta Grey's Anatomy. He visto las 20 y tantas temporadas que tiene Grey's Anatomy. Yo creo que he pasado un año en mi vida si tuviera que sumar todos los capítulos que he visto viendo Grey's Anatomy. Y por todo el Grey's Anatomy que he visto, no puedo decir que soy médica por más que he visto 800 millones de casos médicos. Hay mucha gente que no pasa por una universidad y ejerce llamándose periodista. En realidad el periodista es quien tiene un título de comunicador o periodista para poder ejercerlo. De ahí puede ser presentador, puede ser una persona de medios, puede ser panelista, puede ser relator, comentarista, pero el albañil nunca va a ser arquitecto hasta que pase por la universidad. ¿Y has llegado a encontrar una notoria diferencia ya en el ejercicio del periodismo? Sabes que te das cuenta en el criterio, sí, te das ¿no? cuenta en el criterio periodístico. Eso se forma día a día en el aula. Y obviamente se va terminando de formar ya en la experiencia. Pero hay cosas que por ahí en el día a día de la experiencia no sabrías o no te das cuenta que capaz en un caso de estudio lo viste. O capaz en la palabra de un docente te llegó. Y sabes cómo trabajar. Desde el área del criterio periodístico, el criterio periodístico se maneja en las aulas y sobre todo en estos años de formación. Fíjate que el cerebro del chico de 18, 19, 20 años, 21, es muy curioso. Y es el mejor momento para aprender periodismo. Porque el periodismo se basa el motor del periodismo es la curiosidad. Y creo que tú resultas ser como le estabas diciendo, un caso de estudio muy interesante entre la pasión, la constancia, la disciplina y el poder seguir llevando adelante todo esto, ¿no? Y a mí me gustaría justamente regresar a ese momento, ¿no? En el que has comentado, eres la primera comentadora, ¿no? De un partido internacional, ¿no? En Copa América. ¿Qué ha pasado por tu cabeza ese momento? ¿O en qué has pensado, en quién has pensado, o solamente En ese momento, yo me automático? acuerdo perfectamente de ese partido, el primero que tuve en la posibilidad en esa Copa América, era un Argentina-Colombia. Lo relataba Gary Áñez, y yo la conozco a Gary desde hace muchos años, y lo comentaba también a Ernesto, lo comentaba también, éramos dos comentaristas en ese partido, Ernesto Rojas.
que yo lo conocía, no había trabajado todavía en ese momento, pero sí conocía a las dos personas con las que iba a hacer la transmisión. Y a la hora de hacer esa transmisión, no hice nada muy diferente a lo que yo hacía con mis otras transmisiones. Entonces solamente disfruté el partido, porque encima fue un partidazo, creo que ganó Colombia. Disfruté el partido y cuando salí del partido, porque yo no soy mucho de ver el celular, en realidad no se puede ni siquiera porque no tenés el tiempo, porque estás muy pendiente del partido. Salgo y me llegan un montón de notificaciones de la noticia de que la primera mujer, que esta mujer comentó, que no sé qué, no sé cuánto. Y yo no caigo porque en realidad yo estaba haciendo algo que venía haciendo los últimos 10 años. Meterme en una cabina y transmitir un partido, ¿entendés? Obviamente el público era distinto, no es lo mismo una radio de Santa Cruz que un canal a nivel nacional, como era Tigo Sports para esa Copa América. Y ahí la gente ya me conoció, pero no es que tipo estaba pasando por la calle y dijeron, venite a comentar, sino que yo ya me había capacitado y tenía más de 10 años haciendo transmisiones para ese momento. Entonces, capaz y lo que más costó, no solamente ese momento, porque ese momento fueron cosas muy positivas, ya después, digo, de la gente, porque era la novedad, y obviamente después, ya por la exposición mediática, tenés de todo un poco de tipo de opiniones. Entonces, esa exposición mediática fue la que terminó siendo por ahí el diferenciador por ya estar en Tigo Sports, pero el trabajo era el mismo de lo que venía haciendo. Capaz y cambiar un poquito la metodología, si querés, del comentario, porque no es lo mismo comentar en radio que comentar en tele. Y esa etiqueta es algo que, digamos, pesa demasiado. No me ¿Prefieres pesa, que me no? enorgullece, la verdad. Ya. Me enorgullece porque muchas veces no me pongo a pensar como que todas las cosas que he pasado y que no ha sido seguramente fácil. He trabajado un montón para eso, sigo trabajando para eso, pero y que me han dado muchísimas posibilidades, porque no solamente comenté esa Copa América, he comentado muchos años de división profesional, he comentado Sudamericana, Liga Española, Bundesliga, Mundial. Y también otras áreas, ¿no? Como el Dakar. Antes de llegar a Tigo había hecho Dakar, había ido a los Panamericanos antes incluso. El de Toronto. El de Toronto, exactamente. Hecha la tarea. Claro, o sea, he comentado fútbol playa, he comentado futsal. He hecho tantas cosas, pero para todo me he preparado. No, he tratado de no improvisar nada, porque la gente se da cuenta cuando estás improvisando. Y al final le terminas faltando el respeto cuando estás subestimando lo que sabe la gente. Y probablemente eso ha hecho que, digamos, sea visto como algo demasiado fácil el periodismo, cuando Y no es una gran responsabilidad. No es, y encima tenés obviamente el peso de que sabes que el futbolero es muy pasional. Entonces, si vos decís algo, te van a matar por lo que le dijiste. Si decís lo opuesto, te van a matar igual porque los del otro equipo, ¿no? ¿Entendés? O sea, todo lo que digas te va a sacrificar prácticamente. Y toda esta expertise, ¿cómo la utilizas cuando estás hablando con papás de hijos que potencialmente se quieren inscribir a tu Sabes que colegio? hay varios que han llegado a comunicación buscando entrar en el área del periodismo o periodismo deportivo y que por ahí me han visto, me conocen, digamos, de los medios. Y para mí, obviamente, yo inflo el pecho porque quiero que se especialicen encima en periodismo, en el área de periodismo como tal, ya una vez en la carrera. Y obviamente a partir de ahí tratar de abrir las puertas. Yo con todos los años que llevo en medios conozco gente, he tenido la posibilidad de que varios alumnos estén en diferentes medios igual eh, para que puedan ir expandiendo. Por ahí cuando algún colega me dice, ay, tenemos esta vacante para una práctica, les mando como que aprovechen, digamos. Capaz no están ni siquiera todavía en un momento de práctica, pero a mí la vida me enseñó que la práctica la empecé a los 16 años y que después fue muy complementario el tema del aula. Y me parece genial, me parece incluso una responsabilidad kantiana, ¿no? Si se podría expresarlo de esa manera, el que tú des el ejemplo y al mismo tiempo no se cierren las posibilidades contigo, sino que más bien pueda ser una bisagra, un puente para que otras personas puedan seguir escribiendo estas historias. Y finalmente, si tú volverías a encontrarte, ¿no? Con la Carla que ha empezado a los 16 años con esto, y con la Carla que ya está prácticamente consolidada, que es una figura muy, muy importante en los medios deportivos a nivel nacional, ¿qué le dirías? Que no cambia absolutamente nada.
que siga el mismo camino que seguí, porque al final fue el que me terminó llevando a todos los lugares donde estoy hoy. Muchas gracias, Carla. Ha sido realmente un gusto poder conversar contigo. Me he quedado con algunas cosas, sobre todo en relación a, bueno, que podamos hacer un breve análisis de la Copa Mundial que acaba de terminar. Pero solo una pregunta. A ver, Sí. estuve un mes en el Mundial. Te doy 2 palabras A ver, y tú me las respondes. ¿Paseo o negocio? el fútbol es negocio, pero para mí es la pasión. Porque yo me fui un mes y he escuchado muchos comentarios, no, que en Estados Unidos no. Lo que pueden contar negativo del Mundial es porque no estuvieron ahí. Yo estuve un mes en Estados Unidos disfrutando presencialmente mi primer Mundial y fue la mejor experiencia futbolística de mi vida. Sí, y algo que mencionaste justamente fue que uno de tus pendientes es transmitir un partido en Argentina, ¿no? Justamente por la pasión. He comentado, sabes que cuando estaba allá he hecho comentarios muy chistoso, en la Copa América en el 2011, bueno, aparte que hice la transmisión, en todo caso hice la cobertura de la Copa América, conocí muchos periodistas de varios países y de ahí quedó el contacto para varios colegas de diferentes países, que por ejemplo ese año y los años siguientes que yo todavía vivía allá, cuando los equipos ecuatorianos, por ejemplo, iban a jugar con Boca, con Vélez, con los que le toquen Libertadores o Sudamericana, yo hacía transmisiones con ellos. Ah, súper. Entonces me invitaban a hacer la transmisión porque por ahí, por un tema económico, en vez de viajar con 3 personas, viajaban con 2 y me sumaban a mí desde Argentina. Esa fue la Copa ¿Entendés? América del El 0-0 2011. de Raldes con Messi y todo, ¿no? El que termina ganando Uruguay. Claro, jugó Bolivia con Argentina, ¿verdad? En el debut en La Plata. 1-1 quedó, ¿verdad? Quedó 1-1. Hacía Quedó muchísimo frío. Edivaldo. Edivaldo Roja. Exacto. Y Exactamente. fue el partido Y de ahí, de Raldes también, ¿no? y de ahí ese mismo año, en eliminatorias, Bolivia va y le vuelve a empatar. Creo que fue gol de Martins. Ah, me estás haciendo recordar. ahorita. Viste, hay cosas que, mira, nosotros no lo preparamos, pero obviamente vos lo viviste. Entonces viene te a la acordás. mente, sí. Exactamente. Entonces, por ejemplo, el otro día en el partido del tercer y cuarto puesto, Francia e Inglaterra, ves que la agarra Bellingham la pelota para uno de los penales y se la saca, Bukayo Saka, y decís, ¿te acordás que Saka perdió un penal en la tanda en la última Eurocopa en la final? Entonces, tipo, no lo averiguaste, pero te acordás porque viste esa Eurocopa, ¿entendés? Viste esa final. Y de ahí obviamente lo convierte y se queda con la pelota porque hizo un hat-trick. Pero son cosas que obviamente normalmente tendrías que investigarlas y que seguramente están en los apuntes de partido, pero son cosas que se te vienen saliendo. ¿Por qué? Porque lo viviste. Bueno, nos hemos extendido. Eran 2 palabras para elegir, pero nos Ay, hemos ¿verdad? extendido mucho. No, estamos muy contentos por haber compartido estos minutos contigo, Carla. El espacio queda abierto para que podamos volvernos a reunir. Esperemos que con Andrés también, que es un futbolero Queda pendiente empedernido. para completar la mesa, Ajá. hacer una mesa redonda. Muchas gracias, Carla, por habernos acompañado. Y bueno, con esto cerramos una nueva versión del L45. Les agradecemos por acompañarnos y les mandamos un gran saludo. Hasta pronto. Gracias.